Bendito Dios. Adoramos al Rey porque Él es bueno y porque sus misericordias son para siempre. Para siempre son la misericordia del Señor. Y cuando usted ama al Señor y busca al Señor, el Señor es misericordioso para con usted. Y es muy importante, hermano, tener discernimiento de espíritu en estos tiempos. El que no tiene discernimiento de espíritu fácilmente es engañado. A veces usted ve personas necesitadas, con mucha necesidad, y se ve que la primera necesidad que tiene es una necesidad espiritual. Y viene, lo primero que preguntan en una iglesia es: ¿usted es el pastor? O preguntan por el pastor. ¿Usted cree que pregunta por el pastor porque tiene necesidad y quieren en sí cooperar con su propia necesidad para resolver y saciar esa necesidad? No, es porque andan buscando otra cosa. Una persona entró anteriormente, le dije: entre, no se preocupe. Sí, siéntese, no se preocupe, usted tiene necesidad. Ya iba a tirar un listín diario, como dicen. Pero hay que probar a las personas. La necesidad más grande que nosotros tenemos los seres humanos es una necesidad espiritual. Y la necesidad espiritual solamente se sacia con asuntos espirituales. Jesús dijo: no solo de pan, sino de toda palabra. Pero nosotros no entendimos eso, ni no entendemos. Nosotros hemos dicho que es de pan que el hombre vive. Y que lo que el Señor dice, no. Porque eso es lo que un gran por ciento allá afuera ha entendido. E inclusive en la misma iglesia se ha entendido de esa forma. Problemas tenemos de más. El que dice que no tiene problema, bueno, el que no vive, el muerto ya se acabó. Pero el que se murió sin Jesucristo, y hoy vamos a hablar de eso. Porque el que se murió sin Jesucristo, dice una expresión que le gusta mucho a Manuel: no lo salva ni checheré. Y esto es así. Son expresiones que se encuentran, que se dicen allá en nuestra nación. Y vamos a seguir hablando de lo que es la realidad del infierno. Ya observamos que es el infierno. Y vamos a seguir viendo aquí, donde tengo el subtítulo, que el infierno es un lugar real. El infierno es un lugar real. Recuerdan que en las dos introducciones hemos introducido que el atalaya, el hombre de Dios, que es el que está en la torre de vigía, que está vigilando, tiene que tener la responsabilidad de usted decir la verdad. Jeremías, ¿alguien ha escuchado hablar del profeta Jeremías? Mi hermano, mire, en esa escuela no quiere estar todo el mundo. Ahora los profetas nada más hablan de cosas buenas. Porque ya el hombre no peca, usted ve. Ya el hombre se le olvidó de pensar mal en contra de Dios. El hombre, ya estamos en el tiempo original. En el tiempo original, cuando el hombre fue creado, que no existía el bien ni el mal. Y partido de la premisa de que estamos bien, todo lo que se profetiza es que estamos bien. No hay que hablar de cosas que consecuencias ni nada de esas cosas. Pero hubo un hombre en la Biblia que yo leo, no sé si usted la está leyendo. En Jeremías 26 dice un puntico muy difícil de entender, o difícil de aplicar. Dice la Biblia que el Señor llama a Jeremías y le dice: llámate a los profetas, llámate a los sacerdotes, llámate a todo el pueblo. Como van al atrio, en el atrio es la parte donde se reunían a ministrar, le ministraban a todo el mundo, al vulgo, a no vulgo, a todo el que se sentaba como la iglesia, el que se sienta en la silla. Y dímele al pueblo lo que yo voy a hacer. Así como yo hice con esta ciudad, que la destruí, le hice esto y lo otro, así mismo le va a pasar a ustedes. Y le dijo los profetas, comerciantes, los sacerdotes sin vergüenza, los reyes que no sirven. Ahí estaba el rey de todo el mundo. Bueno, cuando la gente escucharon eso, ¿qué había que hacer con Jeremías? Meterlo preso. Metieron preso a Jeremías.
Y se levantó un hombre y dijo a Acán: ve acá, en tiempo de sequías se levantó Miqueas y profetizó todo tipo de males en contra de esta nación y en contra de esta ciudad. ¿Y qué hizo Ezequías? Que mandó al pueblo a arrepentirse y se arrepintió y no sucedió. Bueno, todo el mundo sabe quién fue Ezequías. La Biblia dice que no hubo rey como Ezequías en los reyes, en Primera Reyes 18 o Segunda, me parece. También menciona quién fue el papá del malazo de Josías, que también la Biblia dice otro punto importante acerca de él. Y después menciona a otro llamado Urías. Dice que Urías también profetizó lo mismo a la ciudad. ¿En tiempo de quién? De Joacín. ¿Y qué pasó con Urías? Lo desterraron y después lo mataron. Pero ¿qué pasa? Que el Señor había levantado a un hombre para que hablara a favor de Jeremías y no pudieron matarlo, porque Dios no permitió que lo mataran. Hermano, cualquiera quiere ser predicador, cualquiera quiere ser evangélico y gozar de los beneficios del evangelio. Cualquiera quiere ser un ministro de la palabra del Señor, pero es una responsabilidad muy seria, mis hermanos. Oigan, el ser ministro de Dios es una de las responsabilidades más serias que tiene el mundo. Oye, es lo más serio que hay. Yo no he conocido otra cosa más seria que ser ministro de la palabra del Señor. Hay dos cosas que hay que cumplir: vivir la verdad para tener moral para decir la verdad. Y hay otras cosas que hay que decir también. Hay un poder muy fuerte, podría decir que es un factor preponderante, el exponer la verdad con la altura que requiere la verdad. La verdad se dice con altura, se dice con respeto. Y cuando tú lo dices con altura y respeto, el que te está escuchando también respeta lo que tú estás diciendo, aunque no esté de acuerdo. Porque la verdad trae problemas a sí mismo. Imagínese usted que usted comienza a decir la cosa como lo loco. Una persona que no se bañe y usted venga y lo insulte. Mira, buen puerco, hediondo, tu mamá no te enseñó a bañar. Ofende, tu familia no te, a la mamá, no ofende a todo el mundo. Eso no es lo que dice el Señor que debemos decir. Yo creo que hay otros términos para decir. Y uno no ofender. ¿Qué tiene que ver la mamá con que esa persona no se quiera bañar? ¿Qué tiene que ver papá? O muchas veces, ¿qué tienen que ver los hijos con un problema que haga el papá? Pues uno tiene que tener mucha cuenta al decir ciertas verdades. Hay muchas formas de decir la verdad. Bueno, ya cuando está hablando de verdad, hay que seguir hablando de verdad, porque no quiere uno va a hacer. Hay que hablar del infierno. Ese lugar nadie quiere escucharlo, pero hay que hablar. Porque hay algunos que se esfuerzan para ir al cielo, tú ves. Y dice el Señor, fuérzalos a entrar. No vamos al cielo por esfuerzo, ni por asunto de que usted tiene, ¿cómo decirle? Ha hecho el trabajo y se lo va a ganar. Pero por lo menos hay que hacer un esfuerzo por mantener un regalo que uno le han dado. Algún sacrificio hay que hacer para uno mantener ciertos regalos. Hay quienes están en ciertos vecindarios que no son buenos y tienen un vehículo que es bueno y le han regalado ese vehículo. Esa persona hace el esfuerzo. No lo parquea ahí, porque ahí cuando los tigres se reúnen se le sientan en el bonete y te lo comen te lo ponen como si fuera la mesa del barrio. Muévelo a tal hora que tú sabes lo que hay. Entonces usted trata de cuidar lo que usted le dan. Usted trata de guardar lo que usted le están regalando, le han regalado. Hay una realidad que el Señor nos habla refiriéndose a una parábola. Hay 5 tipos de parábolas. Son grupos que se dividen. El Señor habla en parábola, habla en grupos. Es decir, grupos de parábola. Está la parábola de salvación, parábola de juicio, parábola de usted vivir o mayordomía. Está la parábola de reino y está la otra parábola que nos habla,
Ahora no me viene a la mente. Son 5 tipos de parábolas. En esta parábola, esta es una parábola, aunque es de reino, hay unos detalles que son de asunto de mayordomía. En el libro de Lucas, en el capítulo 16, libro de Lucas, capítulo 16. Como decía el domingo pasado, es posible que el infierno pierda su horror, su temor, su miedo, y pueda hacer que pierda alguna fuerza para algunas personas, pero no ha perdido su realidad. De que yo no quiero hablar de la muerte, porque hay personas que de que hablan de la muerte. Un día le dije a uno jugando, ¿y qué pasó? Fue que te moriste. Me dijo hasta rayos y centellas. Y, ¿qué pasó? ¿Y por qué la palabra muerte te duele tanto a ti? ¿Que tú tienes tanto miedo de morirte? Si la única esperanza que tiene el vivo es de morir. Porque para morirse nada más hay que hacer una sola cosa: vivir. Más nada. Y aunque quiera decirle que no, todos vamos caminando allá. Por eso es que usted tiene que asegurar la eternidad. Oye, por eso es que usted tiene que asegurar la eternidad. Porque por dinero que usted tenga, ahí vamos a ver el antítesis, lo opuesto de lo que es aquel que está, como dice un epíteto, es decir, un decir en el mundo, está lavado en dinero. Y si fuera dominicano, está lavado en cuarto. Y si fuera boricua, está lavado en chavo. Se está bañándose que está en dinero. Y le dije un día a un blanco, yo digo, tú estás lavando oro, you watch gold. Ese tipo le faltó tripa para reírse. Y esas cosas, usted la ve. Y usted dice, bueno, esto estamos bien porque tenemos dinero. Mira lo que dice ahí. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Vamos a ver otro punto. Había también, ya estamos mirando un extremo, vamos a ver el otro extremo. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. ¿Cómo era que estaba? Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Cualquiera, escuchando esta historia, que no la dijo cualquiera, comienza a pensar con mucho lujo de detalle. Si volvemos atrás al verso 19, observamos unos puntos importantes. Conforme a la costumbre de la época, no existían los mecanismos, las computadoras, no existía la tecnología para darle ese color de púrpura, que era un color de rey, que era un color de altura, de realeza. La púrpura y el escarlata son colores de reyes. ¿Por qué son colores de reyes? En ese entonces había que buscar un molusco bastante caro que se alojaba en el fondo de la mar, ese caracol. Había que buscarlo al fondo de la mar y sacarlo. Y luego que se sacaba, se procesaba para darle el color a la vestimenta de los reyes. Púrpura y escarlata, el morado y el rojo vino. El color de los reyes. ¿Cómo conseguía el hombre rico? Dice que se vestía todos los días o cada día con esplendidez. La pregunta que en esta hora yo hago: ¿está el Señor condenando la riqueza? ¿Qué es lo que el Señor está condenando? El Señor está condenando algo más allá que la riqueza. En el capítulo 15 observamos una parábola, un juego de parábola que el Señor habla de la actitud de uno para el prójimo. Y aquí el Señor en esta parábola
En este capítulo el Señor les comienza a hablar de la actitud de la posesión que Dios te da, cómo tú la administras. Por ello esta parábola va dentro del contexto de vida cristiana y de administración de lo que Dios te da, de los bienes que Dios te da a ti, cómo tú lo estás administrando. Son muchos los bienes que Dios nos da a nosotros. Hay bienes que son materiales, pero hay otros bienes que son espirituales. E inclusive es tanto lo que el Señor nos enseña de los bienes que Pablo se atreve a decir cuando le escribe a los Gálatas: aquel que es instruido con el que comparte sus bendiciones y sus bienes espirituales, el que tiene bienes materiales tiene que compartir sus bendiciones y bienes materiales con aquel que comparte sus bienes espirituales. Pero lo vivo, tú sabes, toman ese punto y ya ustedes saben, nada más hablan de eso. Eso es añadidura. Y eso cuando usted lo hace de corazón, llegan, solo he ido al lugar donde dice: mira, toma, coge esos $1,000, llévalo para la iglesia, sin pedírselo a nadie. Porque Dios toca corazones. Dios hace las cosas que se deben de hacer. La Biblia registra de muchas personas ricas en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dice la palabra acerca de un hombre llamado Abraham, que era tan rico que no había en esa zona, hablando también de Job, como ellos. Abraham era rico, sumamente rico. Abraham tenía, como dice el hermano mío, tenía billetes. Había bienes. Abraham tenía dinero. Pero Abraham, oye, ¿es malo tener dinero? Pero ¿cómo Abraham usó su dinero? Observamos un José de Arimatea, que también se dice que era rico. E inclusive, ¿cómo usó José de Arimatea su dinero? En la hora de necesidad del Salvador, él le dio ese sepulcro para cumplir la profecía del Viejo Testamento que iba en el libro de Isaías, en el 52 y en el 53, de que iba a ser enterrado en un lugar especial, que nadie había tocado esa tumba. Hay otro llamado Cornelio que también era adinerado. E inclusive he puesto más ejemplos de personas adineradas que de personas que no tienen dinero, que les fueron fiel a Dios. El problema es que hubo una actitud de indiferencia con este hombre. Este hombre estaba concentrado en sí mismo. Este hombre era un amador de sí mismo. Este hombre solamente pensaba en él mismo. No pensaba en la necesidad de su prójimo. No pensaba en la necesidad de nadie. Solamente pensaba en el egoísmo y en la avaricia de él mismo. Quiero decirte, iglesia, que lo que es considerado alto y sublime para nosotros los hombres, por ejemplo, hay personas que observan que el que tiene mucho dinero, que el que tiene quizás una mujer buena moza, que el que tiene físico, lo envidian. Y dice la palabra que lo que es de alta estima para el hombre es, oye, para Dios es abominación. Dice Lucas capítulo 16, verso 15. Si quiere, póngalo ahí. 16:15. Que muchas veces nosotros creemos que el que anda en un buen Mercedes-Benz, que el que anda en una buena morena, perdónenme, que el que anda en un buen carro es que está bien. Cadillac, Mercedes-Benz, Lexus, Maybach, unos carros carísimos, súper soviéticos, súper exóticos, de $500,000, de $1 millón, y los que le gustan los carros deportivos. Eso es de alta estima para los hombres. Pero Jesús, diciéndole a los avaros de los fariseos, le dice lo siguiente: entonces le digo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La explicación no hay que darla, maná. Algo abominable, algo que es grande para los hombres y para Dios malo. Eso no hay que explicarlo más. Usted no ve, observa a la gente que le dan, enciendo gloria al que tiene dinero. El que está bien eres tú. Recuerdo una ocasión a una persona, porque vivía con una mujer blanca.
porque vivía con una blanca, se había casado con una blanca. El que está bien es fulano. Mira lo que Dios le dio, una blanca. Y mira el carro que tiene y mira dónde vive, el apartamento que tiene. Mira, en esto le pregunté yo al esposo de la blanca y fulana me votó por otro hombre. Le pegaron los cachitos. Yo quiero seguir, tú sabes, con mi viejo librito. A mí dice, yo soy dominicano, déme la dominicana, porque tú sabes, yo sé que las dominicanas saben que cuando uno está comiendo concón, es concón. Si es mangú, es mangú. Debajo de la piel, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay debajo de la piel? Sangre. Y no tiene que ver el color que sea, es sangre. Lo que pasa es que nosotros se nos metió eso en la cabeza que juzgamos a la persona por el color. Vamos a seguir hablando del hombre aquel. Póngame para atrás el 16:20 ahora. Observamos lo opuesto de este hombre, que era espléndido, estaba lleno de dinero, su vestimenta eran excepcionales. Era algo que desde la A hasta la Z, el hombre estaba en la papa, estaba en buena, pero hay algo que Lázaro, con todo y todos sus problemas, tenía una esperanza que le llama en Tito 1 o 2:13, dice, le llama la esperanza bienaventurada. Y tenía una esperanza que el rico no la tenía. A la hora de la verdad, a la hora de lo eterno, esto es temporario, todo esto es temporario. Lo que es verdad, en esta misma en este mismo capítulo, es cuando el Señor condena a aquellos que no son consistentes, que no son perseverantes, que no son agresivos en obtener los beneficios eternos. Y Dios compara, en la persona de Jesús, compara a aquel que está buscando lo temporal, que está buscando, que se concentra. Usted observa esos peloteros que cuando quieren batear y tienen debilidad, se fajan ahí en el invierno entero, y eso es ahí, y hace ejercicio, y bate el lanzamiento, y hace ejercicio, Cuando llegan a lo verdadero, a la gran carpa, a las grandes ligas, ¿y qué fue lo que fulano le dio? Oye, tuvo una temporada excepcional. Pues en ese año era agente libre, él necesitaba hacer un contrato bien grande. Fue perseverante, fue consistente. Y ahí que el Señor dice, los hijos de las tinieblas son más sagaces cuando se requieren buscar lo que quieren que los hijos de luz, porque los hijos de luz son muy anémicos, los hijos de luz no son consistentes, no son perseverantes, no son agresivos en las cosas espirituales. Denle un aplauso a la iglesia. Lázaro, hay un problema, que llega la verdad ahora. Después llega la verdad, como por ley natural de los seres vivos, el hombre nace, crece, se reproduce y después de qué, muere. Porque tú sabes, la eternidad fue cesada cuando el hombre peca y necesita la remisión, que es la cesación de todo tipo de enfermedad, en el término que es lo biológico, los términos científicos o médicos, y se traduce en lo que es lo teológico, el perdón de parte de Dios, para que la eternidad que Dios puso en el corazón nuestro vuelva otra vez, retome el estado original en el cual Dios nos ha creado. Lázaro, aunque no podía caminar, Lázaro no se podía valer por sí mismo. Dice que ansiaba, deseaba profundamente satisfacer la necesidad que tenía. Mi hermano, usted sabe lo que es
que muchas veces hay fiesta y hay personas que están alrededor de uno con un hambre excepcional, con una hambre tremenda, que no pueden llegarse por sí mismos. Dice la palabra que este hombre tenía tantas llagas que los perros lamían sus llagas. No creo que con esas llagas él podía, porque las llagas muchas veces al estar en estado de podredumbre, la parte que no está podrida pero que está afectada, duele, y al tener tantas llagas él no va a poder caminar, era arrastrándose. Pero este hombre puso su confianza más allá, y aunque no se purificó en lo material, pero dice la palabra que al él poner su confianza en lo que es lo espiritual, él se purificó, porque eso dice 1 Juan capítulo 3, que aquel que confía en Dios a sí mismo se purifica, así como él es puro. ¡Qué contraste! Y puso su confianza en la esperanza glorificadora. Un cristiano de verdad, un hombre de confianza de verdad, lo primero que hace, que no se concentre en circunstancias, ni se concentre en problemas que se presenten de asuntos de inmigración. Muere el ciudadano americano, muere el que no es ciudadano americano, el residente muere y también muere el ilegal. Y lo único que determina es donde usted va, si usted tiene a Jesucristo. ¿Cuál es el problema? Como dijo David, ¿cuál es el problema? Si estoy allí, habla. Si estoy allí, habla. Entonces, ¿cuál es el problema? Estoy aquí, ya. El problema siempre va a estar. Pero el problema más importante que tú tienes, que hay que resolver, es el de la realidad. Vamos a ver, seguir leyendo lo que es la realidad. Vamos a ver eso. Los versos, a ver si, sígueme llegando ahí, a ver si encontramos una realidad. El verso 21, si pueden. Ponme el 22. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. No narra lo del rico, nada más fue sepultado. Qué sencillo. Yo imagino que ese rico le hicieron. Si eso, oye, él en vida hacía muchísimo. Yo imagino que cuando lo enterraron quizá en una caja casi de maciza de oro. Usted ve que la gente determina y que no, que miren qué caja me van a enterrar. ¿Qué importa eso? Hasta una caja de esa de arenque que no importa, porque eso no sirve. Ya, ¿qué es lo que es? Lo que pasa es que la gente ya lo vive, por lo menos para un poquito la vergüenza. Hay que sellarlo aunque sea con masilla, tú ves. Y brillarlo un poquito con una pinturita. De Lázaro quizás se tiró por una fosa por ahí. Porque si Lázaro en vida no había grasa, ¿y dónde van a enterrar a Lázaro? Lázaro lo tiran por ahí. Quizás los perros, sabes que la cosa no estaba tan avanzada en ese entonces. Pero me imagino yo que también quizás lo llevaron a la universidad para hacer para ver, tú sabes, tratar de buscar una penicilina para las llagas, a ver si trataban algún ADN de los perros para resolver el asunto de la llaga, tú ves. El asunto es que la realidad, que ambos murieron, y conforme a la palabra, los ángeles son los que trabajan juntamente con el Señor. Los ángeles tienen una cabeza, tienen un orden, tienen un jefe. Y ese jefe lo manda que haga, dice que él es la cabeza de todo principado y toda potestad. En otra palabra, Cristo en Colosenses 2:10 nos habla que él es la cabeza de todos los ángeles, hasta del diablo es la cabeza. Y en Efesios 1, versos 21 y 22 nos habla que él es el que manda. Al nosotros observar esa realidad, observamos que Lázaro, que es un nombre latino o latín, Lázaro es un nombre latín que viene del término griego Lázaro y en el hebreo Eleazar, que significa aquel que ha ayudado por Dios. Déjame ver si lo dije correcto, lo apunté por aquí. Y cuando usted, es decir, Dios es mi ayuda, dirá, pero ven acá, ¿y cómo es que Dios es mi ayuda? Y Lázaro, que tenía deseo de comerse un bistec de palomilla con ensalada
y habichuela y la banderita y Lázaro nananina. ¿Te das cuenta, iglesia, que muchas veces las necesidades materiales a usted no determina la eternidad? No determina que usted tenga. Recuerdo cuando mi tío antes de morir lo único que le decía a su hijo: yo no quiero deberle a nadie, todo esto es basura. Y de todo se despojó y estuvo ready para irse para la eternidad. Cuando Lázaro muere, ¿quién lo lleva? ¿A la presencia de quién lo llevaron? A la presencia del Señor. Una tipología de Abraham, de Dios. Dice que fue llevado al seno de Abraham. El seno de Abraham, como él es el ejemplo de todos los creyentes. Oye, como él es el ejemplo de todos los creyentes van donde está su ejemplo. En asunto, como él es nacido de mujer, de hombre y de mujer, él nos dio ejemplo a nosotros, aún viviendo entre cananeos y siendo de una ciudad llamada Ur de los Caldeos, y en una ciudad donde nada más se aprendía la idolatría y sus comercios estaban basados en la idolatría. En la otra parte es que observamos que aquellos que son hijos de desobediencia, que son los hijos del diablo, van donde está el papá de ellos. Aquel que es indiferente a la necesidad de su prójimo va donde está su papá. Aquel que no se mueve por nada va donde está su papá. Hay una madre que le llama la obediencia, hay otra madre que le llama la desobediencia. Hay un padre que le llama el príncipe de la potestad del aire, le llama el diablo, hay otro padre que le llama el Dios eterno. ¿Cuál de los dos tú quieres? El rebelde desobediente tiene su madre, la desobediencia. Y la desobediencia tiene su esposo, el diablo. ¿Y qué procrean? Rebelde y desobediente. Por eso el Señor juega con nosotros y nos insta que seamos obedientes. Sigue el Señor aquí hablando. Dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Dónde estaba Lázaro? En su seno. Hasta ahora ellos murieron. Nadie sabe cómo está el asunto, porque como dicen por ahí que con tierra el muerto tiene, ya se acabó, es verdad. Hasta ahí. Pero el asunto es que hay uno llevado al seno de Abraham y no sabe, está durmiendo, no sabe nada, pero conforme a eso supuestamente él está durmiendo. Pero vamos a ver si uno, después que uno muere, si uno deja de existir, tú ves. Como el muerto con tierra tiene, y aquí todo lo que están son lavados cerebrales que yo le he hecho a todos ustedes, ¿te ves? Porque así que dice el diablo para mantener tu orgullo en alto, al orgulloso, al que intelectual, al que tiene dinero, no, te dejaste lavar el cerebro de ese hombre. Y si es una persona con muchos títulos, vea que un ignorante como ese, mira cómo te dejaste lavar el cerebro de ese hombre. Y si usted hace así, deposita conforme a la obediencia que el Señor le dice a usted, lo que usted tiene que hacer para el servicio y el beneficio de la obra, pagar las cosas. Lo que el diablo le dice a usted: estás poniendo tu dinero en manos de un ladrón, en manos de un salteador. Dice, entonces dando voces dijo, ¿y quién fue el que dio voces? Pues entonces la gente habla, entonces después que murió, hay algo. Vamos para atrás otra vez, al verso 23, la última parte, dice, y en el Hades, ahí no es como la expresión que se tenía anteriormente, que Hades está hablando de tumba. Aquí habla de infierno. La traducción Hades aquí es infierno, porque allá Apocalipsis te lo dice. En el Nuevo Testamento no habla de Hades, no habla de tumba. Eso en el Viejo, pero en el Nuevo no. Donde está la respuesta del Viejo, el Viejo es un interrogante y el Nuevo se cierra la interrogante. La interrogante. En el Nuevo se cierra y hay una respuesta. Cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. Sabemos que ha de venir el Mesías, pero cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. Cuando Cristo llegue al corazón de nosotros, de cualquier humano, desde que Él llegó al corazón tuyo, Él te declara las cosas que tú tienes que saber, no capricho, pero Él te declara todas las cosas importantes que tú debes de saber. Esas son una de ellas. En el Hades, en otra palabra, en el infierno,
alzó sus ojos, estando en tormentos, estando como, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Oye, de lejos lo vio. ¿Por qué el Señor permite que en esta parábola, mis hermanos, por qué el Señor no le pone a Él mismo figurando el reino de los cielos, sino que toma a Abraham? En ningún otro lugar se encuentra que Abraham está tipificando a Dios de esa forma tan directa. Allá en el Viejo Testamento observamos cuando en Génesis 22 Abraham representa al padre enviando a su hijo a sacrificarlo, Isaac representa al hijo y el zarzal representa a la cruz, a Cristo clavado allá en el madero, el inocente. ¿Usted está entendiendo? Aquí Abraham representa al Padre, pero ¿por qué? ¿Por qué Abraham está ahí representando el seno de Dios? Le está dando un mensaje al rico diciéndole: Abraham era un hombre rico como tú, y mira dónde está, porque él hizo lo que tenía que hacer con los bienes que yo le di. Mas sin embargo tú estás ahí porque ese que tú tenías que consolar, ahora Abraham lo está haciendo por ti, porque tú tuviste tu oportunidad y no lo hiciste. Bendito Dios. Tú tuviste tu oportunidad y no lo hiciste, para que el tormento sea mucho mayor. Sigue la conversación. Entonces dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Entonces, bueno, ya que yo no, lo menos tú sabes que tú y yo somos de la misma línea. No le dijo a Lázaro, no le dijo a Lázaro, sino Abraham, porque tú eras rico y yo también era rico, extiende la mano, ten misericordia de mí. Nosotros somos de la misma sociedad. ¿Cuántos de ustedes, en el mañana, cuando en la eternidad, van a haber muchas personas que van a pedirle misericordia a usted? Pero cuando el Señor cierra la puerta, no la abra, hermano Manuel, ni el chechere la abre. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Oye, hay un antítesis. Mientras el que está en el infierno está atormentado, el que está en el cielo está consolado. Entonces dice un proverbio, o el proverbista en el libro de Eclesiastes dice que el que ríe último, dice el mundo, ríe mejor. Cimentado en esta expresión que dijo Salomón en Eclesiastes: es mejor el fin del negocio que el principio de él. Oye, ¿cuántas personas no han comenzado en este camino? E inclusive cuando tú estabas en tu pinino, tú ves que te doblabas, que Dios trabajando contigo, enderezándote. El que estaba bien condenado, no, tú eres muy carnal, que tú no sirves para nada, y tú no nada. Poco a poco, y después al final el muy espiritual está en el mundo dando pasitos con el diablo, y el que estaba dando, se ha enderezado y da unos pasos más firmes, mi hermano, que ni un rodillo. Firme, lento pero firme. El rodillo da los pasos tan lentos, cuando donde pasa tú ves, se nota que pasó. Yo prefiero que usted sea un rodillo, pero que se nota que pasó, con plomo y con actitud, que usted es un hombre de Dios. Y no una gacela que ni se le vean los pies. Hay gente que no sabe ni siquiera leer bien la Biblia y ya quieren predicar. No predicarle a las almas, porque hay que predicarle a todo el mundo. Hay que dar por gracia a los que hemos recibido. Pero se parte primero de dar la gracia, enseñando con el testimonio lo que Dios ha hecho con nosotros. Hay dos ejemplos en el Nuevo Testamento de lo que se llama predicar el Evangelio sin tener conocimiento teológico. Hay muchos, pero voy a tomar dos ejemplos. El número uno que voy a tomar es la mujer samaritana. La mujer samaritana, si me permite decirlo, era una prostituta. Y la mujer samaritana solamente tuvo una conversación con el Señor. Y tan pronto recibió al Señor, el Señor le dijo: ve y dile lo suyo, lo que el Señor hizo contigo. Ve y dile lo tuyo, perdón, lo que el Señor hizo contigo. No preguntó más nada. ¿Usted sabe cuál fue el otro? Aquel que para dormir era en los sepulcros. Oye, ¿cuál era la almohada de él? En los sepulcros. Y él le dijo al Señor: déjame seguirte. No. Ve y muestra lo que ha hecho el Señor contigo.
Cuando nosotros tenemos esa actitud de seguir al Señor, el Señor nos manda a hacer otras cosas. Estoy hablando de seguirlo en los asuntos, porque hay que siempre seguirlo. En los asuntos de usted querer, muchas veces tomar la universidad, tomar la teología, tomar esas cosas, todo tiene su tiempo. Pero hay que darle testimonio a los perdidos de que somos diferentes. Aunque nos juzguen como Lázaro, donde se determina el verdadero creyente, cuando usted le estigmatizan, usted lo marcan, cuando usted le dicen de todo, hasta del mal que va a morir, cuando usted lo revientan, y cuando usted lo revienta y usted sabe aguantar como aguantó Jesús, entonces tú estás pasando la prueba. Pero mientras yo estoy hablando que me marcaron en qué tiempo, todavía no le he pasado la prueba. Porque Jesucristo a nadie, cuando los crucificaron, ¿quiénes crucificaron a Jesús? ¿Quiénes lo condenaron? Fue sus propios hermanos que lo condenaron. Y allá proféticamente dice el Viejo Testamento, en Zacarías, que sus hermanos le preguntarán a él: ¿y esas heridas dónde te la hiciste? ¿Dónde te la hicieron? Y él contestará con una actitud suave, con una actitud humilde: en la casa de mis hermanos me la hicieron. En la casa, esa marca que yo llevo, me la hicieron en la casa de mis hermanos. Tan pronto él dirá esa palabra, vendrá Israel y se postrará y se humillará y se arrepentirá. Porque lo hicimos en ignorancia. Pero mientras yo esté con esa actitud, no creo que Dios está contento conmigo. Conozco un evangelio de humildad. No conozco un evangelio de arrogancia. Conozco un evangelio que Dios es el que defiende a uno. Hay un problema ahora mismo. Jesús da lo que se llama la escátedra del reino celestial. Hace lo que llama una condensación en 3 capítulos de la Biblia. Y condensa todo lo que se llama el reino de Dios, son las características del ciudadano que vamos a estar ahí, del 5, 6, 7 de Mateo. Y él dice claramente: al que te pide, dale. Al que te dé una galleta, él te la pone la otra. Al que te diga ve una milla, ve 2. Al que te maldice, bendícelo. Al que te aborrece, ámalo. Entonces ahora hay otro evangelio, tú ves: me maldijiste, te voy a decir como ahora el exorcista: te va a F que yo que enciendo maldiciones que hay, se la tira toda. Ese no es el evangelio que Jesucristo. Ese es el otro evangelio que el Señor le llama sea anatema. En el libro de Gálatas dice: si hay otro evangelio que no conforme a lo, aunque venga un ángel del cielo y diga otro evangelio que no es conforme al evangelio de Jesucristo, sea anatema. Pues lo dijo. Después de Jesucristo no ha habido apóstol como el apóstol Pablo. Y él fue el que lo dijo, no yo. Me gusta mucho que Jesucristo no desperdicia oportunidad. Y él despierta en nosotros, despierta ciertos lugares que están durmiendo y que necesitan dormir y que necesitan despertar. La parte espiritual de uno muchas veces está durmiendo. Por eso es importante que a uno lo choquen. Y el Señor nos purifica, y la purificación del alma viene a base de persecuciones. La purificación en el espíritu viene a base de persecuciones, a base de usted muchas veces ser despreciado. Jesucristo lo despreciaron, Jesucristo lo indiferenciaron, a Jesucristo le hicieron de todo y Jesucristo nunca se quejó. Y Pedro dice que era testigo, andaba con el Señor para arriba y para abajo. Pedro era tan metido que aun cuando diciendo él no te voy a negar y saliendo, tú lo ves que siguió ahí. Y por eso pecó, por estar detrás del maestro. Aunque no tenía la fuerza, pero por estar cerca del maestro y por querer estar cerca del maestro, el maestro lo perdonó. Seguimos, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este consolado aquí y tú atormentado. ¿Cómo es la cosa? ¿Quién era que estaba consolado? ¿Y el otro que lo tenía?
por ser indiferente, por ser posesivo, porque solamente pensaba en él, no pensaba en los demás. Como ustedes tienen frío, yo pienso en ustedes, entonces yo voy a aguantar calor, no hay problema. Sí, porque yo para el infierno no quiero ir, porque aquí yo puedo hacer así, hermano, termínalo aquí, vámonos. Pero allá yo no tengo break. Hermano, ¿cuál es el pensamiento primario? En las parábolas hay muchas cosas que hay que analizar. Muchas veces los detalles de la parábola hay que tomarlo en cuenta, y en este caso hay que tomarlo en cuenta. En otro punto, hay que tomar en cuenta el título de la parábola, pero aquí no hay. Esa se deja pasar. Pero otro punto, hay que tomar en cuenta la narración, y también está. Y otro es el pensamiento primario, el núcleo, lo que el Señor nos dice a nosotros. ¿Qué tú estás haciendo con lo que Dios te ha dado a ti? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Cuál es la mayordomía que tú estás haciendo? ¿Cómo tú estás usando lo que Dios te ha dado a ti? ¿Cómo tú estás usando? Dime cómo tú estás usando lo que Dios te ha dado. ¿Lo estás tú usando para ofender a la gente? ¿Lo estás tú usando para abusar de la gente? ¿Lo estás tú usando para qué? ¿O estás tú usando la vida que Dios te ha dado para darle ejemplo a la gente? Si tienes dinero, ¿estás tú usándolo para el servicio de Dios, para guardar a los pobres y no pretender que porque tú le diste un plato de comida a los pobres ya te ganaste al cielo? ¿Estás tú usando eso? ¿En qué tú estás usando lo que Dios te ha dado a ti? Oye, ¿en qué tú estás usando lo que Dios te ha dado a ti? Una mujer en estos tiempos modernos, digna de mencionar. Sabemos que al cielo no va uno por gracia, por obra, sino por gracia. Pero si hay una cosa que está bien, sea quien sea que lo haga, hay que alabarlo. Porque Jesucristo alabó un mayordomo que estaba haciendo muchísima barbarie, pero por su sagacidad el Señor lo alabó. En esa parábola también de mayordomía. ¿Qué le dice el Señor a uno? Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, mi hermano, creo que era eso, de para allá, eso, de Kosovo, Europa del Este. Ella renunció a todos sus bienes y a todas sus comodidades. E inclusive hay mujeres que renuncian a su coquetería para servirle al Señor. Y me permiten eso. Hay hombres que renuncian a esas cosas para servir al Señor. Inclusive hay mujeres que tienen un cuerpo tan grande, tan hermoso y una cara tan linda, que en los tiempos pasados esas mujeres se cubrían con velo para no provocar que el hombre la codiciara y no ser piedra de tropiezo para nadie. Hay personas que la belleza la usan en vez de bendecir a otros, como usó la reina Esther su belleza para bendecir a su nación. Hay otras que la usan para servirle de tropiezo a sus hermanos. Esto es pura candela por todos lados. Vamos a dejarlo así. No sé en qué tú estás usando lo que Dios te ha dado. Tratemos de usar lo que Dios nos ha dado, para que cuando el Señor nos llame, heme acá, mi buen siervo, y yo decirle, heme aquí, y el Señor te diga, en lo poco me fuiste fiel, y Él te diga, en lo mucho te pondré. ¿Por qué el Señor dice lo poco y no dice lo mucho? Señores, esta vida comparada con la eternidad es una espora, y me explico. Si usted puede buscar un granito de polvo y todas esas moléculas juntas forman, y es un elemento ya finito porque está en un estuche limitado, pero es casi imposible contar cada granito de polvo que forman los talcos que usan las mujeres y que usan algunos hombres. Es imposible. Y el Señor compara la eternidad, porque ya existió, con la brevedad de la vida. Le llaman lo poco. Hay gente que creen que no se van a morir. Hay gente que creen que no van para abajo. Por ejemplo, ahí está este hombre, que su misma esposa es hasta inmigrante y ahora se la cogió contra los inmigrantes.
Y hay gente que cree que todo el tiempo van a estar en la batuta con la mandaria. Fujimori estaba todo el mundo con la mandaria y terminó en la cárcel. Vladimiro Montesinos estaba con la mandaria y terminó en la cárcel. El de Panamá estaba también con la mandaria, el general Noriega, y también terminó en la cárcel. Mi hermano, tenemos que entender que todos tenemos que darle cuenta a Dios. Ponte de pies, iglesia.